El conocido libro 100 Baggers, escrito por Chris Myers, hizo un análisis de las características que compartían cientos de empresas que fueron 100 baggers, esto es, que se multiplicaron por 100 veces desde su valor inicial, desde la década, la década de los 60 y ya avanzado el siglo XXI. Estas características se puede asimilar a las características que tienen algunas empresas de hoy en día, entre ellas dos que tengo bien analizadas, que son Hims & Hers y Duolingo. Las características que el libro nombra para detectar o que han compartido durante este tiempo las empresas que se han convertido en 100 baggers son varias. Entre ellas, un aumento consistente de las ventas y del beneficio por acción, un alto retorno sobre el equity y un alto retorno sobre el capital invertido, esto es, un alto ROE y un alto ROIC. Más importante aún, una alta capacidad de reinversión, esto es, que reinviertan en el negocio para crecer continuamente y que, por ejemplo, no den dividendos, ya que deben utilizar todo su capital para seguir creciendo. Una expansión del PER, del múltiplo de valoración respecto a los beneficios, y para ello necesitas comprar a una valoración razonable. Si compras a un PER de 100, 150 veces, es más difícil que se expanda el PER a 300, a 500 o a 1000 veces. Sin embargo, si compras una empresa en crecimiento en un PER de 20, 30, pues es más posible que si sigue creciendo a altos ritmos, se expanda el PER a 40, 50, 60 veces en algunos momentos. Esto unido al aumento de los beneficios por acción, pues haría un efecto compuesto y amplificador que haría multiplicarse a las acciones. Otra característica que piden es un moat duradero, un foso defensivo respecto a la competencia que mantenga su ventaja competitiva durante muchos años para seguir creciendo. Otro punto importante para el autor del libro es skin in the game. Esto es que los directivos, el CEO financiero, los fundadores, los ejecutivos, primero, si son los fundadores, mejor, y segundo, que tengan skin in the game. Esto es, que tengan alta concentración de acciones en la empresa. El libro habla de entre 20 y 30% de acciones en circulación. Veremos ahora si Hims y Duolingo cumplen esto. Otra característica que añade el autor del libro sobre las características que compartían estas empresas 100 baggers es un tamaño inicial pequeño o como mucho mediano. El autor habla de en torno a 250, 500, 750 millones, en principio menores a 1.000 millones de dólares de capitalización, pero también haré una opinión que esto es relativo hoy en día después de las décadas que han pasado. Y uno de los puntos más importantes, estar mucho tiempo en la empresa y tener mucha paciencia. Este autor aclara que no se consiguen 100 baggers normalmente, es muy difícil, casi imposible, no imposible, pero cercano, de encontrar 100 baggers en 1 o 2 años. Más bien, es más probable que las puedas encontrar si haces un buen análisis manteniendo estas acciones durante 10, 15, 20, 25 años. Vale, pues a partir de ahora vamos a ver si Duolingo y Hims cumplen estas características para poder convertirse en 100 baggers, empezando por Duolingo. Duolingo los últimos años ha tenido en torno a un 30, 40, 50% de aumentos en revenue, en ingresos, en ventas. Esto hace que cumpla una de las características más importantes. Su ROE está ahora mismo en torno al 30-35%, que es bastante alto, y el ROIC, el capital invertido, la rentabilidad, sobre el 6-7%. Esto es un ROIC bajo, pero aquí hay que aclarar que el autor del libro habla de un ROIC sostenido en el tiempo alto, habla de más de un 20%. ¿Qué pasa? Que esto es a posteriori, cuando ya la empresa ha sido 100 baggers, puedes ver que tuvo un ROIC sostenido, pero si la hubieras comprado al inicio, al principio, en fases iniciales de la empresa, no era tan fácil detectar esto, porque los ROIC normalmente son más bajos. La empresa viene de quemar capital para crecer,
Ahora, por ejemplo, Duolingo está empezando a ser rentable y este ROI del 6-7% está en crecimiento. Por lo que lo importante aquí es adelantarte a un ROI sostenido en el tiempo que está por demostrar y que Duolingo va por buen camino. Por lo que yo creo que en los próximos años este ROI aumentará. Pero está en el análisis del inversor decidir si esto va a ser así o no. Así que ahora mismo Duolingo no cumple esto, pero creo que está en fases iniciales de lograrlo. El foso de Duolingo, el moat, podríamos decir que tiene un importante efecto red, que es muy conocido cuando tú le hablas a alguien sobre aplicaciones, empresas de aprendizaje de idiomas, sobre todo, que es en lo que se especializó al inicio. Yo creo que la mayoría de personas piensa en Duolingo. Además, el efecto de red hace que pueda escalar y que tenga una cantidad de datos enormes que pueda utilizar a su favor. Y sabemos que hoy en día el uso de datos es muy importante y la propiedad de datos, mejor dicho, es muy importante para las empresas, ya que tiene un gran valor. Otra característica que he nombrado era que los owners, los propietarios, los CEOs, los directivos tuvieran un alto número de acciones de la compañía. Es cierto que en Duolingo no tienen, como comenta el libro, un 20-30% de acciones, pero tiene en torno a un 10% de acciones. Esto según se mire, porque la empresa Duolingo tiene dos tipos de acciones diferentes, una para la directiva con más capacidad de votos. Además, hoy en día en las empresas tecnológicas es normal que los directivos vendan acciones porque cobran básicamente en acciones y es normal que no tengan tanta capacidad o tanta concentración de acciones de la empresa. Pero un 10% a mí me parece bastante skin in the game en una empresa tecnológica. Otra característica es que la empresa sea pequeña o mediana, y Duolingo está ahora mismo capitalizando más o menos, depende del precio que lo compres, entre 8 y 10 billion. Esto no es, como dice el libro, inferior a 1 billion, pero hay que tener en cuenta que el libro analiza empresas desde 1960, la década de los 70, de los 80, de los 90, del 2000. Y en esa época, por ejemplo, una empresa de $1.000 millones era una empresa no tan pequeña como hoy de $1.000 millones, debido a la dilución de la moneda y a la inflación, ¿vale? Entonces, una empresa de $1.000 millones de 1960, por ejemplo, yo creo que se podría asimilar a una empresa de 7, 8, 9 mil millones de dólares en la actualidad, como te digo, por la inflación, dilución de la moneda, etcétera, lo que hace que las compañías cada vez valgan más y crezcan más rápido en dinero fiat. Por lo que creo que aunque Duolingo no es una microcap, sí que es una pequeña empresa todavía, ya tirando a mediana, pero a los precios en los que está entre 180 y 200 dólares se puede considerar una mid-cap, por lo que podría entrar dentro de este rango. Hay que tener en cuenta también que para que fuera una 100 bagger tendría que llegar a capitalizar 900 mil millones de dólares. Esto no es exactamente así porque nos estamos basando solo en la capitalización. Hay que tener en cuenta después el número de acciones en circulación, etcétera. Pero también quería comentar esto porque hay que tener en cuenta, por el mismo motivo que acabo de contar, de que no es lo mismo una empresa de $1.000 millones en 1960 que ahora, tampoco es lo mismo una empresa de 900 mil millones de dólares ahora que dentro de 20 años. Por ejemplo, ahora 900 mil millones de dólares, $1 billón, está solamente al alcance de las grandes tecnológicas. Apple, Tesla, Google, Nvidia, que ya capitaliza entre 4 y 5, Amazon, etcétera, ¿vale? Pero dentro de 20 años, por la constante dilución de la moneda y la inflación, posiblemente una empresa de 900 mil millones de dólares no será la más grande del mundo, sino que habrá empresas probablemente de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 billones de dólares. Por lo que pensar ahora que Duolingo es imposible que haga un 100 bagger en 20 años, porque pensamos que es imposible que vaya a valer 900 mil millones de dólares en 20 años, hay que tener en cuenta que en 20 años seguramente habrá una dilución de la moneda, una inflación que hará que estas capitalizaciones no sean tan exageradas como nos puede parecer ahora. Además, Duolingo, depende del precio al que lo compres,
puede estar a un PER entre 25 y 40, un PER forward. Tampoco es un PER demasiado grande para una empresa que está creciendo tanto, por lo que cumple esta condición del libro de no comprar a un PER de 100, 200, 300, 400 veces, por lo que sería imposible que hubiera un repriced, una revaluación del PER a futuro. Por lo que si, por ejemplo, compras a PER Forward 25 y Duolingo sigue creciendo, pues el mercado podría hacerle un re-rate de PER y subirla a un 35, 40, 50 PER Forward en los próximos tiempos. Además, Duolingo reinvierte todo lo que ingresa, todo el capital lo reinvierte en mejorar en nuevos cursos, matemáticas, nuevas funcionalidades de idiomas, está añadiendo inteligencia artificial en los idiomas, profesores de inteligencia artificial, así se ahorran costos, se ahorran personas reales trabajando y tienen profesores de IA que permiten a los estudiantes hablar de tú a tú, que es lo que está demostrado que mejora más un idioma, pero con profesores virtuales que no tienen que descansar, que están disponibles las 24 horas. Ha añadido matemáticas, música, ajedrez, como estaba comentando, va a añadir nuevas materias, nuevas funcionalidades. El TAM, también el libro comenta, que no lo comenté antes, que la industria, el sector tiene que tener un TAM grande, y el TAM no es otra cosa que Total Addressable Market, es decir, el tamaño del mercado al que tiene acceso la empresa. En el caso de la educación, podemos hablar de educación general, podemos hablar de educación online, podemos hablar de educación gamificada, de educación peer-to-peer, one-to-one, de educación autodidacta. Podemos englobarlo en varios, pero en todos hay un TAM muy grande, ¿vale? En general, los analistas estiman que dentro de un subsector de la educación online y gamificación, Duolingo tiene un TAM de entre 200.000 y 300.000 millones de dólares. Yo creo que es mayor porque podríamos añadir ahí la educación en general, que creo que va a cambiar mucho en los próximos años, va a perder mucha educación presencial por educación online y autodidacta, pero bueno, se habla de 200.000, 300.000 millones de dólares de TAM, que es un mercado bastante grande y razonable que irá creciendo con los años. Imagínate en 10, 20 años cuál será el TAM de este sector. Así que creo que Duolingo podría entrar dentro de las características, si no todas, de las que habla el libro, de estas empresas que se convirtieron en 100 bagger en el pasado, sí que de la mayoría. Ahora vamos con HIMSS. HIMSS ha tenido en los últimos años entre 50 y 60%, incluso algún año más de 100% en aumento de ingresos, un ROE entre el 20 y el 30% y un ROIC igual que Duolingo entre un 7, 10, 12%, pero que espero que vaya aumentando al 15, 20% en los próximos años. Lo mismo cumple con un alto retorno del capital. En el ROIC aún no, porque como digo, es una empresa que es rentable desde hace poco. Como decía antes, el libro te habla de empresas que ya han sido 100 bagger, pero si te vas al principio de cuando aún no era 100 bagger, no tenían un ROI tan alto, pero sí iba en aumento, como están haciendo Duolingo y HIMSS. Por lo que espero que en el futuro, aunque no lo cumpla ahora, en el futuro, que lo cumpla. ¿Tiene un foso defensivo HIMSS? Hay un debate igual que en Duolingo. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Si somos objetivos, tiene un fuerte efecto de red también. Cada vez que mejora el número de usuarios, aumenta el número de usuarios, pues accede a más datos de esas personas, y es algo muy importante. Imagínate si es importante en la industria de la educación, imagínate en la industria de la salud, donde los datos de las personas, las enfermedades, las alergias, el tipo de sangre, las pruebas analíticas, es importantísimo en el futuro de la salud de una persona, y los datos propietarios que tiene HIMSS es algo muy importante. Además, la plataforma propia que tiene de telesalud, la personalización, está personalizando todo en salud, que creo que es el futuro de la salud. Está haciendo buenas adquisiciones para aumentar su ventaja competitiva respecto a sus competidores. No hay que engañarnos, también tiene muchos competidores, igual que Duolingo. El mode siempre es un tema bastante discutible, porque no es solo una cuestión cuantitativa numérica, sino una cuestión cualitativa y de análisis del futuro. Yo lo dejo ahí. Creo que tiene algunos modes
no un moat increíble como por ejemplo no es Coca-Cola, que es casi imposible quitarle el moat del nombre Coca-Cola, pero sí que está ahí con sus ventajas competitivas. Lo mismo que Duolingo en cuanto al skin in the game, más o menos el 10%, depende del cálculo que hagamos, de los ejecutivos, directivas, insiders. Vale, entonces más o menos sí cumple esto, porque estamos teniendo en cuenta también que es una empresa tecnológica, no es una empresa industrial, no es una empresa de consumo. Entonces, una empresa tecnológica, un 10% de los insiders, creo que está bastante bien. También reinvierte todo en el negocio para crecer. Ahora ha emitido este año $1.000 millones en notas convertibles, que es un tipo de deuda, pero como el nombre indica, se puede convertir, por lo que no puede ser, puede que no sea tan peligrosa o no será tan peligrosa para la empresa, que además tiene una posición financiera y una caja muy sólida. Si el precio de la acción sigue aumentando porque los accionistas convertirán dentro de unas condiciones que ya tienen prefirmadas en acciones de la empresa, lo que aunque podría diluir un poquito al accionista, si la acción sigue aumentando de precio, todos saldrán ganando. Por lo que podemos decir que la empresa tiene un buen balance, igual que Duolingo, buena caja, deuda, Duolingo prácticamente no tiene deuda, tiene caja neta, HIMSS tenía caja neta, ahora ha pedido esta nota convertible, como digo, reinvierte todo, ha pedido deuda para seguir invertir aún más en crecer. HIMSS está, depende del precio que lo compres, entre 8 y 9 billion, lo mismo que Duolingo, no es una microcap, pero dentro de la dilución constante del dinero fiat, tampoco es una empresa tan grande, se podría definir como una a medio camino entre una small y mid cap. Hay que tener en cuenta también que no queremos decir, el libro no quiere decir, yo no quiero decir que si compras ahora Duolingo o HIMSS hagas un % desde aquí. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que mientras antes compras la empresa, más probabilidades tienes de hacer un %. Por ejemplo, si hubieras comprado HIMSS en 2019, capitalizaba unos 250 millones de dólares, por lo que ha hecho un por 33 desde 2019 en 5 años. Por lo que si en otros 5 años se multiplica por 3, por 4, por 5 veces, pues habrá hecho un % desde 2019, por lo que sería una 100 bagger, aunque no sea una 100 bagger desde aquí. Por lo tanto, lo que estamos buscando con el uso de este libro como herramienta para encontrar 100 baggers, y en este caso de mi opinión y de mi análisis, es empresas que se puedan multiplicar por muchas veces en los próximos años. Pero a lo mejor en 10 años, no, si no se multiplica por 100, a lo mejor sí se puede multiplicar por 10, por 20, por 30, por 40 o por 50, ¿vale? Seguramente no te quejarás si inviertes en una empresa hoy y se multiplica por 50 veces en vez de por 100. Pero como te digo, mientras antes entres en una empresa, más pequeña capitalización tenga, más posibilidades tienes de que se convierta en una multibagger. Lo mismo te digo que más posibilidades tienes de que entres ahora en Duolingo o HIMSS, que está a 8 o 9 billions, que si está a 50, 60 billions. En ese caso tendrás igualmente, por el tamaño de la empresa, muchas menos probabilidades de que se convierta en una 100 bagger a partir de 50 billion de capitalización, ¿vale? Esto es lógica matemática. ¿Puede convertirse en una 100 bagger en 10, 20 años? No lo sabemos, pero cumple muchas características del libro. También decir que HIMSS y Duolingo están ahora en un retroceso. Esto aumenta sus probabilidades de ser una multibagger en el futuro, porque HIMSS hace poco estuvo en torno a $70, creo recordar. Ahora está en 37, casi la mitad de precio. Esto quiere decir que si recupera los $70 ya sería casi una bagger, ya sería una bagger. Por lo que a partir de ahí, cada vez que se multiplique, el multiplicador es mayor que si hubieras comprado $70. Duolingo lo mismo, llegó recientemente, los meses anteriores, a 500 y pico dólares. Si hubieras comprado ahí, hubiera sido muy difícil que fuera una 100 bagger en 20 años. Sin embargo, si compras ahora a menos de la mitad de precio, en vez de a 20, 30 billion, compras a 8, 9 billion, pues las probabilidades aumentan, igual que si compraras a 1 o 2 billion, las probabilidades aumentan y así sucesivamente. Pero en resumen, para terminar el vídeo, en mi opinión, cumplen la mayoría de condiciones, de características que nos cuenta este interesante libro, el libro de Chris Myers,
100 baggers, que analizó cientos de empresas que se convirtieron en 100 baggers entre las décadas de 60 y 2000, creo que llegó a 2010, 2015, no recuerdo muy bien. Y HIMSS Duolingo cumple muchas de las características, no todas 100%, algunas están en duda, porque es más fácil hacer lo que hizo el autor del libro, de analizar las empresas cuando ya se convirtieron en 100 baggers, que si las hubiera analizado antes de hacerse 100 baggers. Por lo que no es algo matemático, no es recomendación, es solamente opinión combinado con las características que tienen estas empresas que te cuentan en el libro. En mi opinión, Duolingo y HIMSS cumplen muchas de ellas. A lo mejor hubiera sido mejor comprarlas, como las compré yo, por ejemplo, a HIMSS. Llegué a comprar entre 12 y 15 dólares. Después seguí comprando incluso a 30 y pico, 40 dólares. Mi precio medio está en unos 22, 23 dólares. Yo ahora